Para el pensamiento introductorio a las oraciones en el día de hoy, vamos a abrir en el libro de Isaías, el capítulo número 12. Y vamos a leer todo el capítulo, que es muy lindo. Dice el versículo número 1. Y dirás en aquel día: cantaré a ti, oh Jehová. Pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salud mía, aseguraréme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hasta aquí la lectura de este corto capítulo dentro de un libro tan extenso y caracterizado por tener capítulos en verdad mucho más extensos. Bien, lo dice algún escritor o intérprete bíblico: este pequeño pero tan precioso capítulo es un verdadero oasis dentro de toda la calamidad que estaba viviendo el pueblo de Israel, ya que habla principalmente de un cántico, y todo me sale como salmo, pero todo el capítulo es una verdadera exhortación al cántico del remanente fiel de Israel que ha de vivir cuando el Señor Jesucristo reine sobre la tierra y puedan ver su magnificencia, su gloria, reinando sobre todos los hombres, y por la redención que obrara con este pueblo después de calamidades tan grandes que tuvo que ver a través de toda su historia. Cuando acá en el versículo primero dice: pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó. Y esto resume toda una historia tremenda, larga, a través de los siglos, y mucho más aún en el tiempo final, antes que Cristo venga a reinar sobre la tierra, de mucha ira. Y cuando uno lee, ay de aquel que cae en las manos de un Dios airado, y todo el castigo que tuvo que dar a este pueblo para que volviese en sí. Pero este cántico es para alabar el nombre de Dios y regocijarse en él. Es un cántico de alegría, mucha alegría, que seguramente se podrá llegar a cantar y a entonar total y cabalmente en aquel día cuando sucedan estas cosas y se puedan ver en forma visibles y palpables las magnificencias del Señor, y aún luego de experimentar el perdón de Dios como pueblo. Es interesante porque los primeros 3 versículos lo hacen en forma singular, como el profeta le dice al pueblo en forma singular: y dirás en aquel día. Y luego habla: es salud mía. Y luego le dice: sacaréis a partir del 3
entonces empieza en forma plural a hablarle al pueblo. La gran alegría, que también se puede resumir esto y sin entrar en esta historia o en esta profecía que todavía está por cumplirse con Israel, aplicándolo un poco a los creyentes, que todas estas cosas fueron escritas también para nosotros, es el gozo que siente el corazón del creyente cuando es perdonada su maldad, perdonado su pecado, y el enojo de Dios da lugar a la gracia abundante y del consuelo, porque nos dice en este capítulo, se apartó y me has consolado, dice en el versículo primero. Luego de que ese furor, esa ira de Dios pasa, llega la experiencia del consuelo de Dios, que justamente Dios es el Dios de toda consolación. Así nos dice en 2 Corintios, el capítulo número 1, tan importante siempre para nosotros y tan necesario repasarlo, cuando nos dice en el versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Y acá, hablando de esto, dice, luego que aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Qué hermosa experiencia también recibir esta consolación de Dios, porque Dios es un Dios de consolación. Lo vive haciendo permanentemente con nosotros en todas nuestras necesidades, en nuestras tribulaciones o en aquellas experiencias, nos da consolación. Y el propósito es que justamente nosotros también, experimentando esto, que a veces no nos gusta, pero lo cierto es que cuando esto ocurre, tiene que tener el propósito de poder consolar también a otros con verdadera sabiduría y ciencia y autoridad. Como siempre les digo, me quedé pensando en el mensaje del domingo, cuando hablábamos, y el Señor Jesucristo, ¿se recuerdan que yo les dije que tenía esa autoridad, como dice la palabra, porque les hablaba como quien tiene autoridad, ¿no? Y seguía pensando, y no hay nada que hacer. Lo que da la autoridad a toda palabra es la experiencia personal con esa palabra. Eso es lo que da autoridad. Y es una autoridad a nivel espiritual. Y cuando consolamos, también tiene que tener ese carácter. Por supuesto, no todos pasamos por todas las cosas. Eso lo decía el misionero Juan Pedro Marino. Es imposible que pasemos por todas las experiencias de todas las personas, porque no resistiríamos semejante cosa. Solamente eso lo podía hacer y lo hizo el Señor Jesús, el cual cargó con todas nuestras enfermedades y dolores y quebrantos y pecados y aún aquellos sufrimientos, y tiene esa capacidad para consolar. Pero por lo menos tener en nosotros ese espíritu dispuesto y para ponernos al lado o junto al otro y consolar en la medida
de la guía del Espíritu Santo a aquel que está necesitado. Bien lo dice don Armando en uno de sus estudios, cuando habla de la exhortación, ¿no? De estar al lado del otro. Tal vez no tengamos ni qué palabra decirle, no sepamos ni qué decirle a una persona que está pasando por alguna carga o tribulación como para consolarla. Pero decía el hermano, si no me equivoco en esa parte, ¿no? Decía, por lo menos ir y estar al lado. Mirá, vengo para acompañarte, para estar acá. Eso, si está hecho en el Espíritu de Dios, con seguridad que va a ser de consolación para aquel que está pasando por una experiencia que necesita de ser consolado. Y luego nos dice también la seguridad en este salmo, cuando dice en el versículo 2, he aquí Dios es salud mía, aseguraréme y no temeré. Y esta palabra aseguraréme me hizo pensar mucho, no la profundicé realmente demasiado, pero sí pensé en la importancia de estar absolutamente seguros de esta obra de Dios, que Él es nuestra salud. Esa es la seguridad. Primeramente el ser renacidos, por supuesto, eso es indudable. Pero luego también de ser renacidos, confirmar nuestros corazones en esta experiencia tan importante y no temer. Y generalmente el temor, dice, hay una palabra que dice, ¿no?, que el amor quita fuera el temor. Y si estamos en amor, no hay temor. Entonces pensaba, bueno, seguramente cuando tememos y es grande nuestro temor, es porque no estamos perfectos, como dice el mismo apóstol, no estamos perfectos en ese amor. Porque para estar perfectos en el amor, en verdad, y así lo resume el Señor Jesús, es estar haciendo su palabra. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que cuando hay mucho temor en mi corazón, es porque de esa misma manera hay ausencia de experiencia con la palabra de Dios. Y falta entonces esa seguridad, aseguraréme y no temeré. Seguro de lo que estoy creyendo, en quién estoy creyendo y que estoy haciendo lo que debo hacer conforme a lo que entendí. Porque si hacemos eso, con toda seguridad que el Señor va a obrar la otra parte también. Él ha de cumplir su promesa, ¿verdad? Y acá dice, y no temeré, porque hay una fortaleza que es el Señor y la canción al nombre de Dios, el cual ha sido salud para mí. Hay un texto muy conocido que siempre debemos aprender a diferenciar bien. Cuando dice, a ver si lo tengo por acá anotado, que en Santiago dice, ¿está alguno triste? No dice cante salmo, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. Y la realidad es que uno escucha a la gente que cuando está triste trata de cubrir toda esa tristeza con música alegre, que le levante el ánimo. Y en realidad el mandamiento es hacer oración. ¿Está alguno triste? Haga oración a Dios. Y acá, por supuesto, como hay alegría por la obra que Dios ha hecho en favor nuestro y la hace y ha perdonado y nos ha consolado y nos consuela con una consolación que es también para consolar a otros, bueno,
Eso debería producir en nosotros una seguridad, por lo menos tener menos temor de los que tantas veces tenemos, y cantar esta canción porque estamos alegres. Decía Enrique el domingo pasado, el otro domingo, da alegría, ¿no? Decía de una experiencia, ver tal cosa, y lo repitió 2 veces, da alegría. Y realmente a veces pensamos que la alegría es como vivir saltando y expresándolo como algunos lo hacen, y es un corazón alegre, lleno del gozo que el Señor puede dar. Y luego en el 3, ahora lo hace en forma plural, nos dice: y sacaréis con gozo aguas, con gozo de la fuente de la salud. Y no podemos dejar de pensar que la única fuente inagotable, que no se termina jamás y que es capaz de dar no solamente a uno sino a todos, no es otro que Dios mismo. Él es la fuente inagotable de salud y de gozo, que puede dar gozo. Cristo decía: para que mi gozo sea cumplido en ellos. Es el gozo de Dios, ¿no? Y luego toda una actitud de testimonio proclamador de un creyente fiel a su Señor. Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice en Apocalipsis. Y en este versículo se mencionan grandes cosas del nombre de Dios, que debe ser engrandecido. Habla del cantar, de la alegría que decíamos recién, de aclamar, como tantas veces se nos ha enseñado, de proclamar, de narrar, de anunciar a otros del nombre de nuestro Dios, de hablar, de decir las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho con nosotros. Estaremos alegres, dice el Salmo. De recontar, volver a contar a las gentes una y otra vez las cosas que Dios ha hecho, repetirlas una y otra vez, más aún pensando en que las generaciones cambian. Los nuevos que vienen con ideas nuevas, con ideas personales, tal vez tienen en el corazón el deseo sincero de servir al Señor. Pero no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que siempre hay que volver a las sendas antiguas, preguntar por ellas y andar, para en eso hallar descanso en el alma. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, pero después hay que tener mucho cuidado con las cosas espirituales, con el Señor, con el cual tenemos que dar este testimonio de proclamación, de cantar, de decir, de recontar, de hacer célebre, de que la gente lo conozca, y hacerlo fundamentalmente. No podemos hacerlo como a nosotros nos parece, o acomodar las escrituras conforme al público que tenemos y hacerlo. Miren, ustedes traen chicos del barrio, ¿verdad? ¿En qué idioma le hablan el Evangelio? ¿Lo hacen con sus propias palabras? ¿O les enseñan el texto bíblico como tiene que ser? La hermana Siria Di Pardo y Nélida particularmente, a mí me enseñó en los campamentos cuando yo tenía 18 años y colaboraba con ella como un instructor, que tenía mucho interés. Yo decía: no, mira, tenés que repetirle la palabra de Dios, el texto bíblico tal cual, aunque tenga palabras que tal vez no la entiendan, pero no cambiar el texto haciendo un parafraseo, como para que les quede la idea del texto. No es esa la idea. Les tiene que quedar el texto bíblico.
a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los mayores, porque hay que narrar lo que Dios hizo, lo que Dios es, contar a la gente. Y estas nuevas generaciones de chicos que quizás no tienen ni la cultura de la lectura, no obstante, si hay algo que les va a quedar en el corazón y para toda la vida, es la palabra de Dios. No va a ser lo que yo parafraseo. Eso se va a llevar el viento en la primera brisa que sople. Lo que les va a quedar a un niño de 5, 3, 4, 2 años. Ayer mi nieta iba recitando un texto, repitiendo un texto que aprendió de memoria. ¿Cuál era, Noemí? ¿Te acordás? Sí, sí, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso les tiene que quedar. No, chicos, tienen que tener ánimo para servir al Señor, porque así, y como dice acá en el capítulo que dice, acá lo que quiere decir es esto. Está bien, yo les puedo explicar lo que quiere decir, pero después hay que hacerles repetir el texto bíblico hasta que se les quede el texto bíblico. La palabra de Dios. Vuelvo a repetir, eso tenían que narrar, que contar, y en eso está la felicidad del que lo hace y del que lo escucha, porque me queda para siempre. Eso no se va a borrar nunca más, y va a servir para salvación algún día o para condenación, porque así dice el Señor Jesucristo. La palabra que yo os he hablado, ella será la que será juez. Entonces, esto es para que lo aprendamos a hacer. Los jóvenes que están acá, que están enseñando a los chicos, miren, no se preocupen si no entienden el texto. Eso se ocupa Dios. ¿O pensamos que yo puedo ser más inteligente que Dios para aplicar el texto para que lo entiendan? Entonces ya les quedó la palabra. Nosotros vamos a pasar. Estoy hablando de los viejos, y ustedes también. Van a pasar en algún momento. Pero hay algo que va a quedar siempre. ¿Y qué es? ¿Qué cosa? Es esa. Todo lo demás va a pasar. Entonces acostúmbrense, lo que tienen los adolescentes, principalmente los jóvenes y los niños, a repetir los textos bíblicos tal cual están escritos. Que no falte ni una coma ni un tilde. Hay de aquel que le agrega y hay de aquel que le quita. Hay una sentencia sobre eso, y eso se nota cuando a un alma se le quita o se le agrega lo que la palabra de Dios enseña. Vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo, ese testimonio, porque acá lo dice: cantar, aclamar, narrar, anunciar, hablar, decir, recordar, hacer célebre el nombre de Dios. Pero siempre la base, la regla de oro, lo indiscutible, lo que pesa sobre cualquier otra palabra, es la bendita y santa palabra de Dios. Por lo cual tenemos que orar a Dios. ¿Para qué? Para que nos enseñe y para que nos libre y ponga coto y prudencia a nuestro entusiasmo y tal vez aún a nuestras propias, ¿cómo podríamos decir? Entusiasmos, ¿no? De emociones o querer hacerlo impulsivamente, querer hacerlo como a mí me parece que va a quedar mejor, así les va a quedar la palabra, más que la palabra la tienen que leer como está. Como está. Por ejemplo, este texto: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud. No entienden nada los chicos, no importa.
El que se ocupa de que lo entiendan es Dios. ¿Entienden? Así tiene que ser. Para todo, tiene que ser así. Para mí también. Yo lo tengo que aprender. Por lo cual, entonces, regocijémonos y cantemos, porque grande es en medio de nuestro el Santo de Israel. Él es el hacedor. Él es el Señor y Él es el que ha de hacer su obra. Yo edificaré mi iglesia. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.